Isaías capítulo 46, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y hasta la vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Oremos. Padre, venimos delante de su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedirle, Señor, que en su inmensa misericordia en esta noche tenga bien en darnos una palabra que bendiga la vida de nuestro pastor, que bendiga nuestras vidas y que sea esta conmemoración de bendición, no tan solo para el que hoy, Señor, celebramos, sino para todo tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que si se dan cuenta leí diferente a lo que viene ahí. Aquí dice el texto en la versión Reina Valera, ¿sí? 1960, dice: y hasta la vejez yo mismo. Revisé varias versiones, traducciones, inclusive revisé la traducción Pechita, que es de las más exactas, y me fui al interlineal el texto que estoy leyendo lo estoy tomando de la Reina Valera, pero la 1989. ¿Por qué? Porque en la interlineal dice: y hasta la vejez yo mismo, dice en la interlineal: hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Eso dice en la interlineal y así viene en la versión 89 y en casi todas las traducciones bíblicas. Y lo voy a volver a repetir: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo os sostendré. Yo lo he hecho así y os seguiré llevando. Yo os sostendré y os libraré. La verdad, a veces me gusta más leer la versión hispana o latina, porque muchos os y muchos vosotros, que a veces nos perdemos, ¿no? Con ya el lenguaje de español de España, nos estamos acostumbrando mucho ya en las traducciones que tengamos, nuestra traducción latina, ¿no? Pero, querida familia, en Cristo que estamos hoy aquí, hoy estamos reunidos no solo para celebrar un número más del pastor, sino para rendir gratitud a Dios por una vida que ha sido una historia de fe, de sacrificio y de obediencia. No tan solo tenemos aquí al pastor, sino tenemos a un ser humano que ha tomado decisiones en el camino del Señor. Celebrar el cumpleaños de un siervo de Dios, especialmente uno que ha entregado su vida al ministerio, dejando logros profesionales, es más que una felicitación. Esto que estamos haciendo hoy, hermanos, es un acto de honra espiritual. La Biblia enseña que debemos dar honra a quien honra merece. En Romanos capítulo 3, versículo 7. Y más aún cuando se trata de quienes han trabajado en la obra de Dios con amor y sacrificio. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. El hombre que hoy está aquí, a sus 75 años, sigue peleando la buena batalla. Ahora desde el altar de la intercesión, demostrando que mientras hay aliento, hay un propósito en Dios, en un siervo de Jesucristo. Hoy honramos a un hombre que cambió, aunque no se usa en México, pero se oye más bonito, cambió la toga del abogado por el manto del siervo. Y que hoy, aunque las fuerzas físicas han menguado un poco, su fe, su amor y su testimonio siguen vivos, y más vivos podríamos decir que nunca. Bendito el nombre del Señor. Podemos decir, número uno, que es una vida entregada al propósito de Dios. Y de aquí podemos armar algo que se puede decir que es de lo temporal
a lo eterno. Nuestro pastor dejó atrás una carrera establecida como abogado para apoyar la obra de Dios. Yo me acuerdo, ahorita que vi al abogado que está aquí, ir a desayunar con ellos y pedir la media orden de huevos en una cafetería de aquí de Veracruz. Y el abogado Ricardo, es que iba a decir como se decían, pero bueno, aquí los abogados se la pasaban hablando que las demandas y que esto y que todos los términos, mientras yo degustaba una rica papayita y unos ricos blanquillos en el café. Pero llegó un momento que el encuentro con Dios tuvo que ser definitivo. Y como dije, hubo que dejar la toga por el manto de Jesucristo. Jesús llamó a sus discípulos a dejar sus redes, sus profesiones y seguridades humanas para seguirlo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el 22. Hoy podemos tener un ejemplo que cuando nos encontramos con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, aunque tengamos profesiones, aunque tengamos maestrías, doctorados, cuando Dios te llama, hay que dejar la toga por el manto de Jesús. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo también enseña que lo que parecía ganancia humana lo consideró pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 y 8. Yo quisiera que pusieran aquí Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hermanos, hay veces creemos que lo que ganamos profesionalmente sí puede ser un gran galardón ante las personas, pero ante una tragedia, ante algo que pueda pasar en nuestra vida, todo lo que no sé cuántas veces, ¿cuántos vieron lo que pasó en Los Ángeles? Esas casas millonarias que se quemaron. Hubo gente que trabajó toda su vida para tener una mansión ahí. Y la gente lloraba porque en unos minutos todos los ahorros de su vida en obtener una mansión, en tener algo que presumirle a la sociedad, en lo que creían ellos que era la mejor inversión, la plusvalía en Los Ángeles en una mansión, inclusive ahorros que tenían ahí guardados, muebles, obras de arte que valían millones de dólares, en un segundo se esfumó, porque pensamos que las riquezas de la tierra son las riquezas que pueden perdurar o que van a dejar una herencia a nuestros hijos. Pero ante la calamidad, ante el desastre, no hay nada que el hombre pueda hacer. Es por eso que la inversión que se hace y que hacemos es en el reino de Jesucristo. El apóstol por eso enseña que lo que pareciera ganancia humana lo consideró pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y por eso Pablo llegó a decir que para él el morir era ganancia. Al dejar atrás una profesión, no fue pérdida, pastor, sino ganancia eterna, ganancia en almas, ganancia en legado espiritual, ganancia en la satisfacción eterna del llamado de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído de una palabra que el pastor dio, de un abrazo cariñoso, de una ayuda económica que han cambiado la vida de muchos? Porque a veces yo comento que a veces 1,000 pesos pueden ser mucho o puede ser nada.
Cuando hay abundancia, 1,000 pesos no es nada. Cuando hay escasez, 1,000 pesos es mucho. Es más, cuando hay escasez, 100 pesos es mucho dinero. Así que dejar atrás la profesión por el llamado de Dios ha sido una gran siembra en el reino del Señor. Yo quiero dejarte el texto que viene en Mateo capítulo 19, versículo 29, pastor, que dice: y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hoy nuestro pastor sabemos que lo que ha dejado atrás no ha sido mal sembrado, sino que tendrá una vida eterna y recibirá 100 veces más de heredad. Bendito el nombre del Señor. Un camino de sacrificio podemos ver, un camino de sacrificio de amor. Servir a Dios no es que vivamos, hermanos, toda la vida llena de problemas, como hay gente que predica y es que toda la vida en Cristo es sufrir. No, pero en la vida a veces pasamos por problemas, porque así es la vida, que en la tierra a veces pasamos por enfermedad, porque así es la vida. Y a veces pasamos por sacrificio, y servir a Dios requiere sacrificios, como enseñó Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo es dejar a veces las cosas que nos gustan. Porque cómo nos gustan a veces hacer cosas, pero esas cosas nos alejan de Dios. Y tenemos que alejarnos de nosotros mismos, de las cosas que agradan a nuestro hedonismo y tomar la cruz del Señor y seguirlo. Nuestro pastor apoyó la fundación del ministerio empezado por su esposa Rosario y decidió empeñar su vida y energía no tan solo a su matrimonio, sino a la obra de Dios, incluso dejar atrás el reconocimiento humano por un reconocimiento no visible. Caminar junto a su esposa, edificar una obra para Dios, orar en silencio cuando nadie lo ve. Cada sacrificio ha sido como incienso delante del Señor. Cada ofrenda dada, cada carro donado, cada carro vendido. Que muchos no saben todo lo que este pastor ha donado por la casa del Señor. Pero uno que estuvo en la casa viviendo a veces el sacrificio que hizo el pastor por dejarlo en la casa de Dios, pero que de repente también nos pegaba a los hijos. Pero sabemos que esa siembra no tan solo fue una siembra para él, sino el pastor sembró para sus hijos y los hijos de sus hijos, porque cada peso que se lo dio a Dios, Dios no se va a quedar con él. Cada peso que se dio de corazón y en honra a él, es una honra para sus hijos, es una honra para su familia y es una honra para sus generaciones. Bendito el nombre del Señor. El verdadero servicio se mide en amor sacrificial. Juan capítulo 15, versículo 13. El verdadero amor no son los aplausos que recibimos. El verdadero amor a Dios no es venir en caravana y mostrar una foto y decir lo que damos, decir lo que sembramos. El verdadero amor a Dios no es publicar todo lo que hacemos para Dios. El verdadero amor a Dios y el sacrificio que se hace para Dios y la siembra que se hace para Dios se hace en silencio. Y esa es la heredad que el pastor le ha dado a sus hijos. Y es la heredad que el pastor le deja a su iglesia. Pastor, quiero dejarte el texto en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido
a los santos y sirviéndoles aún. Tenemos aquí una vida de ejemplo vivo para la iglesia. Un testimonio que nos edifica. Dios manda que consideremos e imitemos la fe de nuestros líderes espirituales. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Aunque ese sí está difícil, yo lo sé, está difícil imitar en eso al pastor. No sé cuánto, saben, el pastor ha donado varios carros para la iglesia. Bueno, no lo donó para Galilea, pero se lo donó a mi hermano Abraham para su iglesia, ¿no? Todos los carros los ha donado. Es algo difícil. Es algo difícil. A ver, ¿cuántos hemos donado carros para la iglesia? Y yo así, escondiendo mi mano, ¿no? Tenemos un ejemplo, hermanos. Cada quien su fe. No estoy promocionando donaciones de carro ni nada de eso. No es parte, sino a lo que voy es que tenemos un testimonio que nos edifica. Tenemos un testimonio de nuestro pastor que podemos tener de ejemplo. El pastor que honramos hoy no solo predicó el evangelio, sino que lo vivió con sacrificio, con constancia, con fidelidad, a pesar de las pruebas. Su testimonio nos desafía a permanecer firmes en un mundo donde no muchos abandonan la fe ante el primer obstáculo. Podríamos pasar, así como mi hermana pasó, mi hermano Abraham, mi hermana Claudia y yo, podemos pasar y decir y contar muchas historias que hemos vivido en la iglesia y en la casa, que a veces recordamos cuando han pasado situaciones que hasta se han vuelto chuscas, pero que para la vivencia de la iglesia y la vivencia de sus hijos nos desafía a permanecer firmes a través de los años, porque el día de hoy hay muchos siervos de Dios que después de muchos años, inclusive, no tan solo perdieron su fe, y esa fe hizo que el enemigo los humillara, alejándose de su esposa, de sus hijos y de su iglesia. Hoy tenemos un pastor que a los 75 años es un ejemplo, y yo quisiera llegar a ser la mitad de lo buen padre que es, la mitad de lo buen hijo que es. Yo sé, Padre, que no soy un hijo como tú, y difícilmente lo seré. Ese amor que tuviste para mis abuelos, que lo mostraste por muchos años, llevándoles de comer a su casa. Y lo sé porque yo era el que llevaba la comida, ¿verdad? En el carro. Muchos años me diste ejemplo y nos has dado ejemplo. Difícilmente, Padre, seré como tú. Y a veces yo pienso y digo, qué mal hijo soy porque no soy como mi papá. Pero cada quien es diferente. Lo que sí es que tengo a un ejemplo enfrente de mí de constancia, de perseverancia. Y si hay algo que me ha marcado, y yo decía, si mi papá era abogado y era un buen abogado, yo tengo que ser ingeniero y un buen ingeniero. ¿Por qué? Porque eres el ejemplo que me daba mi padre. Y ahora no tan solo tienes hijos profesionistas, sino hijos con maestrías y posgrados. Quiero dejarte el texto, pastor, en Filipenses capítulo 3, versículo 14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Quiero decir que es un faro para las nuevas generaciones. En estos momentos que tenemos hijos rebeldes, y a veces yo digo, he comentado que no tenemos
Dicen que tenemos la generación de cristal y no, hermanos. Es la generación de los padres de cristal. No son los hijos, son los papás. Los papás son los que permiten que los hijos hagan lo que quieran. Antes, por eso en la escuela, cuando íbamos a la escuela, ¿qué nos decían las mamás, los que son como de mi generación o un poquito más grandes? Y le decían, yo me acuerdo que yo oía mamás que le decían a los maestros, y si se porta mal, suéneselo. Le decían las mamás a los maestros. Ahora le dice uno al chico de prepa y de secundaria, guarda eso. Y al rato, ¿por qué le levantó la voz a mi hijo si ni yo lo hago? Por eso tenemos las generaciones que tenemos. Porque tenemos padres de cristal. Hermanos, tenemos aquí un ejemplo de un padre, y puedo decirles eso. Un padre que nunca faltó comida, nunca faltó el pago de una colegiatura porque estudiamos en colegios privados. Nuestro pastor, a través de su vida, es un faro que ilumina el camino de la fe para las nuevas generaciones, enseñando que la fidelidad no envejece, demostrando que la oración sigue sosteniendo la obra de Dios, que a lo mejor el día de hoy, pastor, ya no puedas inspirarnos ahora porque te cueste en un mensaje en el púlpito, pero puedes inspirar a las nuevas generaciones como lo estás haciendo ahora, doblando tus rodillas y pasando horas delante del Señor, clamando por la iglesia, clamando por tus hijos, clamando por los servidores, clamando por todas las personas que han pasado por tu vida. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 es un texto que quiero dejarte para ti. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por último, ánimo, aún hay mucho por hacer. Dios no ha terminado contigo. Dios nunca abandona a sus siervos. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado para liberar a Israel. Y lo vemos en Éxodo capítulo 7, versículo 7. Y Caleb a los 85 años aún conquistaba montañas por fe. Josué capítulo 14, versículo del 10 al 12. La edad y las enfermedades no son un final en Dios. Son nuevas etapas para seguir glorificando el nombre de Dios cuando se manifiesta en nuestras vidas. La oración, la enseñanza, el consejo sabio son ministerios tan valiosos como lo son el púlpito. Isaías capítulo 40, versículo 31. Es otro texto que quiero dejarte hoy en tu corazón. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ha habido palabra y yo le creo a Dios. Soy un hombre de ciencia, pero soy un hombre que cree en profecías y soy un hombre que le cree a la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra que Dios te ha dado, que te va a fortalecer y que tu mejor predicación aún nos lo ha dado. Yo confío en Dios y confío en sus palabras. Tu mejor tiempo espiritual está floreciendo el día de hoy. Tu unión con el Espíritu Santo en estos momentos que mucha gente cree que estás cansado y fatigado y que creo que tú también lo crees. En estos tiempos que te crees que la energía de la juventud ya no está en ti. Quiero decirte que la energía del Espíritu Santo está floreciendo en ti, en una nueva etapa, en un nuevo ministerio, en una nueva forma de ministrar al pueblo, en una nueva forma de compartir lo que Dios está poniendo en tu vida a través de la oración. En la Biblia la vejez no es vista como una decadencia, sino como una plena madurez espiritual.
Y dice Salmos capítulo 92, versículos del 12 al 14, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, aún en la vejez, fructificará. Pastor, tu vida fructifica en sabiduría, en testimonio, en intercesión y en consejo. Tu ministerio sigue siendo crucial para la iglesia y para la gloria de Dios. Es momento que confíes en la nueva etapa que Dios está abriendo en tu vida, en tu ministerio y en la nueva forma que Dios quiere que tú le sirvas a Él. Porque no es como tú le quieras servir, es como Él quiere que tú le sirvas. Y Él te tiene así en el altar, orando en tu cuarto, porque es la nueva forma que Dios quiere que tú ministres a tu pueblo. Bendito el nombre del Señor. Salmos capítulo 92 y versículo 14 es el último texto que te quiero dejar. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Querida iglesia, hoy no solo hemos recordado los 75 años de vida de nuestro amado pastor, hoy hemos sido testigos de un legado vivo, de fe, de entrega, de valentía y amor a Dios. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses, versículo 5, del 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Hoy es tiempo de bendecir con nuestras palabras, con nuestras oraciones y con nuestro amor a quien ha gastado su vida por nosotros y por la obra de Cristo. Es un momento que con tu palabra lo bendigas y le digas: yo te bendigo, pastor. Es momento que con tu amor y con tus oraciones y con tu gratitud hacia Dios sea demostrado para el pastor. Te invito ahora a ponerte de pie. No solo como un gesto humano, sino como un acto espiritual de honra. Vamos a levantar juntos una oración fuerte y unida, pidiendo que Dios fortalezca su cuerpo, que Dios renueve su alma, que Dios le recompense con gozo, paz en esta nueva etapa. Y también que como iglesia nos comprometamos a sostenerlo con amor y oración y gratitud todos los días que resten de su vida. Yo quisiera que pase el pastor aquí con su esposa adelante para que todo su pueblo hagamos una oración por él. Lo bendigamos. Es momento, hermanos, que abras tu boca y digas: yo te bendigo, pastor.